Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Revisé mi teléfono por quinta vez en 10 minutos, las 11:42 de la noche. No dormiría esta noche. El café que había tomado después de la cena estaba a medio vaciar en mi mesita de noche, otra mala decisión en una larga lista de ellas últimamente. Mi apartamento en Rie Wood estaba en silencio, excepto por el ocasional coche que pasaba. Me había mudado aquí hace 8 meses, después del divorcio. El alquiler era razonable, los vecinos se mantenían al margen y mi viaje al trabajo, la oficina de seguros, era de solo 20 minutos. Me rendí con el sueño y me dirigí a la cocina. Mi teléfono vibró, Oliver, mi hermano. Un poco tarde para una llamada social. Contesté. Laurel, enciende las noticias. Su voz tenía una tensión que no había escuchado desde el funeral de nuestro padre. Agarré el control remoto y cambié al canal 8. Un presentador con sudor en la frente estaba a mitad de una frase. Múltiples informes están llegando desde el distrito industrial. La policía aconseja a los residentes que se queden en casa y cierren sus puertas mientras investigan. Les traeremos actualizaciones a medida que la transmisión se cortó en estática. Oli, ¿qué está pasando? No es solo el canal 8, todas las estaciones se están cortando. La radio también. Lo escuché moverse por su casa. Tengo un mal presentimiento. ¿Recuerdas lo que papá siempre decía sobre los malos presentimientos? Nuestro padre había sido militar, un veterano de carrera. Nos inculcó ciertos principios. Los malos presentimientos significaban algo que tu mente consciente aún no había procesado. Siempre debías escucharlos. ¿Qué estás pensando? Pregunté. Estoy pensando en ir a buscarte. Empaca una maleta, solo lo esencial. No discutí. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Después de colgar, saqué mi bolsa de lona del armario y empaqué rápidamente. Ropa, artículos de tocador, el viejo cuchillo de casa de mi padre, el dinero de emergencia que guardaba con cinta adhesiva debajo de mi cómoda. Me cambié a vaqueros, una camiseta y unas botas resistentes. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Grant, al otro lado del pasillo. ¿Viste las noticias? Algo está pasando en el parque industrial. Respondí, mi hermano viene a buscarme. Quédate adentro. Miré por mi ventana. La calle se veía normal, vacía a esta hora, excepto por unos pocos coches estacionados. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla sobre las aceras vacías. Pero luego noté algo extraño, no había sirenas distantes. En una ciudad de este tamaño, siempre se escuchaban sirenas ocasionales, especialmente si algo grande estaba sucediendo. Mi televisor de repente volvió a encenderse. Ya no era el canal 8, sino un patrón de prueba con un reloj de cuenta regresiva en la esquina, 11:59 y 42 segundos. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Oliver. Casi llego. Quédate en el teléfono conmigo. Lo llamé. Estoy empacada, lista para cuando llegues. Bien. Estoy en Wilshire, a unos 10 minutos. Su voz sonaba tensa. El tráfico es ligero, pero acabo de pasar 3 coches abandonados en la carretera, con las puertas abiertas. Se me erizó el vello de la nuca. Oli, ¿qué escuchaste? Solo rumores en línea antes de que todo comenzara a oscurecerse. Algo sobre un incidente en Meridian Research. Meridian Research era el empleador más grande en Rie Wood, un contratista del gobierno del que nadie sabía mucho más allá de la investigación biomédica que afirmaban realizar. El patrón de prueba en mi televisor continuó la cuenta regresiva, 11:59 y 55 segundos, 11:59 y 56 segundos, 11:59 y 57 segundos. A medida que daba la medianoche, la pantalla cambió. Un texto en negrita apareció. Alerta de emergencia, nadie está a salvo. El mensaje se repetía sin más explicaciones, sin instrucciones de seguimiento, sin detalles.
Solo esas 4 palabras una y otra vez. Oli, ¿estás viendo esto? Sí, también está en la radio de mi coche. Su voz se apagó. ¿Mierda? Hay un retén más adelante. Coches de policía, pero no hay oficiales visibles. Rodéalo. Ya estoy en eso. Tomando la avenida Blackwood en su lugar. La línea se quedó en silencio por un momento, excepto por el sonido de su respiración. Laurel, hay alguien en la carretera. Agarré el teléfono con más fuerza. Sigue conduciendo. Están parados ahí, Oli. No te detengas. No lo haré. Los estoy rodeando, pero, hizo una pausa. Hay más de ellos ahora, en las aceras, solo observando mi coche. Mi pomo de la puerta se sacudió. Alguien estaba tratando de entrar. Alguien está en mi puerta, susurré. No le abras. El traqueteo se detuvo, reemplazado por unos golpes, 3 golpes medidos. Laurel, soy Grant. Déjame entrar. Me moví hacia la mirilla. Grant estaba en el pasillo, pálido y sudoroso. Oli, es solo mi vecino. No abras la puerta. No hasta que yo llegue. Laurel, por favor, Grant llamó a través de la puerta. Algo está pasando. Puedo escuchar gritos afuera. Dudé, luego puse la cadena y abrí la puerta un poco. El rostro de Grant apareció en la rendija, con los ojos llenos de miedo. Hay algo ahí afuera, dijo. La gente está corriendo. Escuché disparos. A través del teléfono, Oliver maldijo. Laurel, necesito concentrarme. Hay algo en la carretera. Te llamo de inmediato. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Déjame entrar, Grant, por favor, suplicó. Tomé una decisión y cerré la puerta. Quité la cadena y lo dejé entrar. Grant se apresuró a entrar y rápidamente cerré la puerta con llave detrás de él. Gracias, jadeó. He estado escuchando cosas en el pasillo. Pasos, pero pesados, como algo arrastrándose. Mi hermano viene a buscarnos, dije. No debe tardar en llegar. Grant asintió, pasándose una mano por el pelo. La alerta. ¿Has visto a alguien explicando lo que significa? Nada. Solo el mensaje. Ambos nos quedamos inmóviles cuando el sonido de cristales rotos resonó desde algún lugar del edificio, seguido de un grito que se cortó abruptamente. Tenemos que hacer una barricada en la puerta, dijo Grant. Empujamos mi sofá contra ella, luego la estantería. Desde el exterior, llegó el sonido lejano de alarmas de coches y más cristales rotos. Mi teléfono sonó. Oliver, ¿estás bien? Pregunté de inmediato. Tuve que tomar un desvío, su voz era baja ahora. Algo mató a un oficial de policía frente a mí. Lo destrozó en segundos. No pude verlo claramente, se movía demasiado rápido. Se me secó la boca. ¿Dónde estás ahora? A 2 cuadras. Me estacioné y me acerco a pie. Quédate quieta. Estaré allí pronto. Más gritos resonaron desde fuera de mi edificio. Oli, ten cuidado. Siempre lo hago. Solo prepárate para moverte cuando llegue allí. Después de colgar, fui a la ventana. La calle de abajo ya no estaba vacía. La gente corría, algunos hacia sus coches, otros simplemente corrían a ciegas. Una mujer cayó, trató de levantarse, y luego fue arrastrada a las sombras entre edificios por algo que no pude distinguir. ¿Qué ves? Preguntó Grant, manteniéndose alejado de la ventana. Gente huyendo. Algo los está cazando. ¿Qué es? No lo sé. Se queda en las sombras. Un estruendo tremendo vino de algún lugar debajo de nosotros en el edificio, luego pesados pasos en las escaleras. Alguien está subiendo, susurró Grant. Nos alejamos de la puerta. Agarré el cuchillo de caza de mi padre de mi bolsa. Grant tomó una lámpara pesada. Los pasos se detuvieron fuera de mi apartamento. 3 golpes. Laurel, soy Oliver. Déjame entrar. El alivio me invadió. Empecé a caminar hacia la puerta, pero Grant me agarró del brazo. Espera, siseo. Jamal, primero. Saqué mi teléfono y marqué el número de Oliver. El teléfono en el pasillo sonó. Soy yo, Laurel. Déjame entrar. Su voz venía tanto del pasillo como de mi teléfono.
Asentí a Grant y movimos los muebles de la puerta. La desbloqueé y Oliver entró corriendo. Su ropa estaba rasgada y ensangrentada. ¿Estás herido?, pregunté, examinándolo. No es mi sangre, respiraba con dificultad. Tenemos que irnos ya. ¿Qué hay ahí afuera?, preguntó Grant. Oliver negó con la cabeza. No sé cómo llamarlos. Son rápidos, fuertes. Están cazando cualquier cosa que se mueva. ¿Cómo se ven?, pregunté. Difícil de decir. Se pegan a las sombras, pero cuando atraparon a ese policía, tragó saliva. Todo lo que vi fueron dientes y garras. Demasiados de ambos. Un grito resonó desde el piso de abajo. Están en el edificio, dijo Oliver. Tenemos que movernos. ¿A dónde?, pregunté, agarrando mi bolsa. El río. Es la única forma de salir de la ciudad que no está bloqueada. Podemos seguirlo río abajo hasta el próximo condado. Grant agarró su chaqueta. Voy con ustedes. Oliver asintió. Mantente cerca. No hagas ruido. Si ves algo moviéndose, no corras a menos que yo lo diga. El movimiento los atrae. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Los vi cazar de camino aquí, su rostro era sombrío. Ignoraron a la gente que estaba quieta, atacando solo a los que corrían. Salimos al pasillo. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras, pero el corredor parecía vacío. ¿Escaleras o ascensor?, susurró Grant. Escaleras, dijimos Oliver y yo al mismo tiempo. Nos movimos hacia la escalera, nuestros pasos amortiguados por la alfombra. Oliver fue primero, con el cuchillo desenvainado. Yo lo seguí, con Grant en la retaguardia. La escalera estaba oscura, iluminada solo por pequeñas luces de emergencia en cada rellano. Descendimos lentamente, haciendo una pausa para escuchar en cada piso. 4, 3, 2. En el segundo rellano, Oliver levantó la mano, deteniéndonos. Debajo, algo se movía en la oscuridad. Un sonido húmedo y deslizante, acompañado de una respiración pesada. Nos quedamos inmóviles, apenas atreviéndonos a respirar. El sonido se acercó, subiendo las escaleras. Oliver me empujó contra la pared, parándose protectoramente frente a mí. Una forma oscura emergió en el rellano de abajo. En la tenue iluminación de emergencia, pude distinguir una forma vagamente canina, pero de alguna manera incorrecta, con proporciones distorsionadas, extremidades demasiado largas, articulaciones que se doblaban en direcciones imposibles. Su cabeza se balanceó de un lado a otro, como si buscara algo. Hizo una pausa, levantó la cabeza y olfateó el aire. Ninguno de nosotros se movió. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la criatura lo oiría. Durante un largo momento, permaneció inmóvil. Luego, continuó por el corredor del segundo piso, desapareciendo de la vista. «Muévanse», susurró Oliver, lentamente. Continuamos nuestro descenso, aún más cautelosos que antes. Cuando llegamos a la planta baja, Oliver miró por la pequeña ventana en la puerta de la escalera. Nos hizo un gesto para que esperáramos, luego empujó lentamente la puerta para abrirla. El vestíbulo era una escena de pesadilla. Muebles volcados, paredes manchadas de sangre. 2 cuerpos yacían cerca de la entrada, brutalmente mutilados. No miré lo suficientemente de cerca para identificarlos. Las puertas delanteras están comprometidas, murmuró Oliver. Usaremos la salida de servicio en la parte trasera. Bordeamos el vestíbulo, manteniéndonos agachados y moviéndonos lo más silenciosamente posible. Mi pie resbaló en algo mojado, sangre, y casi me caigo. Grant me agarró del brazo, estabilizándome. Un fuerte estruendo desde la entrada principal nos hizo a todos detenernos. Algo grande había destrozado las puertas de vidrio. Múltiples algo, a juzgar por los sonidos, pasos acolchados y ese extraño ruido de deslizamiento. «Corran», siseó Oliver. «Ahora». Corrimos hacia la salida de servicio. Detrás de nosotros, algo chilló, un sonido como metal raspando metal, pero orgánico, hambriento. Los pasos acolchados se aceleraron. Oliver llegó primero a la puerta de servicio, empujándola para abrirla.
Salimos al callejón detrás del edificio. El aire de la noche estaba lleno de gritos distantes y el aullido de las alarmas de coches. Por aquí, dijo Oliver, dirigiéndose hacia el río a unas pocas cuadras de distancia. Corrimos, manteniéndonos en las sombras cuando era posible. 2 veces tuvimos que escondernos mientras formas oscuras pasaban por calles adyacentes, cazando a otras presas. La ciudad estaba cayendo en el caos. Coches abandonados bloqueaban las intersecciones, ventanas rotas, incendios habían comenzado en algunos edificios, y en todas partes, los sonidos de la casa continuaban, gente gritando, cosas chillando, ocasionales disparos que inevitablemente se quedaban en silencio. En Pine Street, tuvimos que detenernos. La intersección de adelante era un campo de batalla. 3 de las criaturas se alimentaban de algo, de alguien, en medio de la carretera. En el resplandor de un coche en llamas, finalmente las vi claramente. Eran pesadillas hechas carne, cuadrúpedas, pero con extremidades que se doblaban en demasiadas articulaciones. Su piel era sin pelo, brillante y húmeda a la luz del fuego. Sus cabezas no albergaban ojos que yo pudiera ver, solo una boca que se abría en 4 direcciones, revestida de dientes curvos como anzuelos. Cuando una levantó la cabeza para alimentarse, vi que su cuello se extendía, estirándose al doble de su longitud normal. No se muevan, respiró Oliver. Nos quedamos inmóviles mientras las criaturas continuaban su espantosa comida. Después de lo que pareció una eternidad, terminaron y se alejaron, buscando más presas. El río, solo 2 cuadras más, dijo Oliver. Podemos lograrlo. Continuamos con más cuidado ahora. Los sonidos de la destrucción se volvieron más distantes a medida que nos acercábamos al río. Menos gritos. La casa se movía más profundamente en la ciudad. Cuando llegamos a la orilla del río, sentí una oleada de esperanza. El agua fluía negra a la luz de la luna, pero la orilla lejana se veía vacía, pacífica. Hay un muelle de botes a media milla río abajo, dijo Oliver. Podríamos encontrar algo que podamos usar. Mientras nos movíamos a lo largo de la orilla, Grant se detuvo de repente. Escuchen. Desde la oscuridad detrás de nosotros, llegó el sonido húmedo y deslizante que habíamos llegado a temer. No una criatura, sino muchas. Nos están siguiendo, susurró Grant. Sigan moviéndose, instó Oliver. No corran a menos que ataquen. Aumentamos nuestro ritmo, manteniéndonos cerca del agua. Los sonidos detrás de nosotros se hicieron más fuertes. Nos estaban alcanzando. Allí, señaló Oliver. El muelle de botes estaba justo adelante, una pequeña estructura de madera que se extendía hacia el río. Varios botes estaban amarrados allí, sombras contra el agua más oscura. Un chillido partió la noche, mucho más cerca que antes. Nos habían visto. ¡Corran!, gritó Oliver. Corrimos hacia el muelle, las tablas de madera resonando bajo nuestros pies. Las criaturas estaban justo detrás de nosotros. Podía escuchar su respiración, oler el aroma a penique de cobre de la sangre en ellas. La lancha a motor, Oliver señaló una pequeña embarcación al final del muelle. Hazla arrancar. Salté al bote, buscando a tientas las llaves que, milagrosamente, estaban en el encendido. Oliver y Grant todavía estaban en el muelle, Oliver girándose para enfrentar a las criaturas que se acercaban. Oli, vamos, sacó una pistola que no me había dado cuenta de que llevaba. Hazla arrancar. Giré la llave. El motor tosió, luego se encendió. Detrás de mí, sonaron disparos mientras Oliver disparaba a las formas que avanzaban. Grant, entra. Grité. Grant saltó al bote, casi haciéndonos zozobrar. Oliver continuó disparando, retrocediendo hacia nosotros. Las criaturas chillaron de dolor o rabia, pero siguieron avanzando. Oli se giró y saltó justo cuando la criatura principal se abalanzó. Chocaron en el aire. Oliver se estrelló contra el bote mientras la criatura caía al agua. Vete, jadeó Oliver, con sangre brotando de las marcas de garras en su pecho. Aceleré el motor. El bote se alejó del muelle mientras más criaturas llegaban, algunas sumergiéndose en el agua para seguirnos. Están nadando, gritó Grant. Oliver se sentó,
con una mueca de dolor. Más rápido, Laurel. Empujé el acelerador al máximo. El bote saltó sobre el agua, alejándose gradualmente de nuestros perseguidores. Me dirigí al centro del río, avanzando río abajo. Detrás de nosotros, Rie Wood ardía. Los incendios se habían extendido por toda la ciudad. La alerta que había comenzado todo seguía parpadeando en mi teléfono. Alerta de emergencia, nadie está a salvo. ¿Qué diablos son esas cosas? Pregunté una vez que habíamos puesto cierta distancia entre nosotros y la orilla. Oliver hizo una mueca mientras Grant lo ayudaba a aplicar presión sobre sus heridas. No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Meridian Research, dijo Grant en voz baja. Oliver asintió. Tiene que ser. ¿Arma biológica del gobierno tal vez? ¿O algo que encontraron y no pudieron contener? ¿Por qué no hubo una advertencia? Pregunté. ¿Por qué solo nadie está a salvo? Porque sabían que era demasiado tarde, dijo Oliver con gravedad. La advertencia no era para ayudarnos a escapar. Era solo una declaración de hechos. Mientras navegábamos río abajo, lejos de la ciudad en llamas, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Las criaturas estaban sueltas ahora, y tenían hambre. La noche se extendía oscura delante de nosotros, el río llevándonos hacia lo que esperábamos fuera seguridad, pero que podría ser solo otro coto de caza. Amaneció sobre el río, pintando el agua con tonos de naranja y rojo que me recordaban demasiado a los incendios que habíamos dejado atrás. Habíamos estado viajando río abajo durante horas, el motor del bote zumbando constantemente debajo de nosotros. Mis manos estaban agarrotadas por agarrar el volante tan fuerte, pero no me atrevía a detenerme. Oliver yacía en la parte trasera del bote, su respiración superficial. Las marcas de garras en su pecho finalmente habían dejado de sangrar, pero las heridas se veían mal, profundos cortes que necesitarían atención médica adecuada pronto. Grant se sentó a su lado, manteniendo la presión sobre las peores laceraciones con tiras arrancadas de su propia camisa. ¿Cómo te sientes?, pregunté, mirando a mi hermano. He estado mejor, Oliver logró una sonrisa débil. Pero he tenido cosas peores en el entrenamiento básico. Maldita sea, dije, pero le devolví la sonrisa de todos modos. La orilla había cambiado a medida que viajábamos. La densa expansión urbana de Rie Wood había dado paso a un desarrollo más disperso, casas ocasionales apartadas del río, pequeños muelles que se extendían hacia el agua. No habíamos visto ninguna de las criaturas desde nuestra estrecha escapada, pero no estaba lista para creer que estábamos a salvo. Necesitamos encontrar un lugar para detenernos, dijo Grant. Conseguir suministros médicos para Oliver. Asentí. Estoy buscando un lugar que se vea seguro. Nada es seguro, murmuró Oliver. Ya no. El indicador de gasolina estaba bajando hacia el vacío. Nos quedaba quizás una hora antes de que nos viéramos obligados a detenernos, estuviéramos listos o no. Ahí, señaló Grant a una pequeña marina más adelante. Varios botes estaban amarrados en los muelles, pero no había señales de movimiento. Una tienda de carnada y una gasolinera se encontraban al borde del agua. Disminuí la velocidad del bote a medida que nos acercábamos. El lugar parecía desierto, no destruido como partes de Rie Wood, solo vacío. Apagué el motor mientras nos acercábamos a un embarcadero vacío. Esperen, Oliver se sentó, con una mueca de dolor por el esfuerzo. Déjenme mirar primero. Lo ayudé a ir a la parte delantera del bote. Escaneó la marina, los muelles, los edificios. No hay movimiento, dijo. No hay señales de las criaturas o sus presas. Quizás no hayan llegado tan lejos todavía, sugirió Grant. O quizás no queda nada que cazar, dije con gravedad. Chocamos suavemente contra el muelle. Amarré el bote de forma segura mientras Grant ayudaba a Oliver a ponerse de pie. Mi hermano se tambaleó, pero se mantuvo de pie, con una mano presionada contra su pecho herido. Tenemos que revisar esa tienda, dijo Oliver. Suministros, comida, tal vez una radio. Yo iré, dije. Ustedes dos quédense aquí. Oliver negó con la cabeza. Nos quedamos juntos. Siempre. No discutí.
Nos dirigimos lentamente por el muelle hacia la tienda de carnada. La puerta estaba sin llave, abriéndose con un chirrido que parecía obscenamente ruidoso en la quietud de la mañana. El interior estaba oscuro, la luz del sol se filtraba a través de ventanas polvorientas. Suministros de pesca se alineaban en las paredes, cañas, aparejos, carnada, neveras. Una pequeña sección de comestibles tenía las necesidades básicas. Detrás del mostrador había un botiquín de primeros auxilios y, junto a él, una radio. ¿Hola? Grité. No hubo respuesta. Entramos, cerrando la puerta detrás de nosotros. Grant ayudó a Oliver a sentarse en una silla mientras yo iba por el botiquín de primeros auxilios. Prueba la radio, Oliver señaló hacia el mostrador. Grant la tomó, girando el dial de encendido. La estática llenó el aire. Comenzó a recorrer las frecuencias, deteniéndose en cada una para escuchar cualquier transmisión. Abrí el botiquín de primeros auxilios y me puse a trabajar en las heridas de Oliver. Se veían aún peor a la luz, 4 cortes paralelos que iban desde su clavícula hasta su esternón, lo suficientemente profundos como para ver el tejido muscular. Los limpié lo mejor que pude con toallitas antisépticas, luego comencé a aplicar vendajes para mantener los bordes unidos. «¿Necesitas puntos de sutura?», le dije. «Haz lo que puedas», respondió, con el rostro tenso de dolor. Grant continuó trabajando en la radio. Nada más que estática en la mayoría de los canales. «Espera», se detuvo, ajustando el dial ligeramente. Una voz emergió de la estática, rota pero audible. «Sistema de transmisión de emergencia. Esto no es una prueba. Repito, esto no es una prueba. La violación de contención en Meridian Research ha resultado en la liberación de depredadores experimentales. Estos organismos son extremadamente peligrosos y...» La voz se cortó, reemplazada por estática. Grant volvió a ajustar el dial, buscando la señal. Volvió, más débil ahora. «La respuesta militar está en marcha. Se están estableciendo zonas de cuarentena alrededor de las áreas afectadas. Se aconseja a los ciudadanos que busquen refugio en lugares seguros. No intenten enfrentarse a los organismos. Repito, no». La transmisión se desvaneció por completo. «Así que fue Meridian», dije, pegando gasas sobre las heridas de Oliver. ¿Qué diablos estaban haciendo allí? Creando monstruos, aparentemente. Oliver hizo una mueca de dolor mientras aseguraba la última pieza de cinta. «Al menos el ejército está respondiendo», dijo Grant. «Eso es algo, ¿verdad?». La expresión de Oliver era sombría. «Las zonas de cuarentena significan que están conteniendo, no eliminando. Están dando por perdida a Riewood». Terminé con los vendajes y comencé a reunir suministros: agua embotellada, barras energéticas, una linterna, baterías. «Necesitamos seguir moviéndonos», dije. «Encontrar un lugar dentro del perímetro de cuarentena donde podamos obtener ayuda de verdad. O encontrar una manera de pasar el perímetro por completo», sugirió Oliver. Grant se había movido hacia la ventana, observando el río. «Chicos, tenemos compañía». Me quedé inmóvil, con la mano en una caja de barras de proteínas. ¿Las criaturas? «No», dijo Grant. «Gente. Un bote que viene río arriba». Nos movimos hacia la ventana. Una embarcación más grande que la nuestra se acercaba a la marina, una especie de bote patrulla con marcas oficiales que no pude distinguir a esta distancia. «Podría ser de rescate», dijo Grant, esperanzado. La mano de Oliver fue a la pistola metida en su cintura. «O de contención». El bote se acercó. Ahora podía ver el logo en su costado: Meridian Research. «Necesitamos escondernos», dije de inmediato. Nos alejamos de las ventanas, más profundamente en la tienda. Había un almacén en la parte trasera, su puerta entreabierta. Nos deslizamos adentro, dejando la puerta entreabierta lo suficiente para ver hacia afuera. El bote de Meridian atracó donde había estado el nuestro. 3 personas desembarcaron, 2 hombres y una mujer, todos con equipo táctico y llevando lo que parecían ser equipos especializados. No eran militares, sino otra cosa. Sus movimientos eran precisos, profesionales.
No hay signos de los sujetos aquí, dijo la mujer, consultando un dispositivo de mano. Pero hay rastros residuales en ese bote civil. ¿Reciente?, preguntó uno de los hombres. Ella asintió. En la última hora. Y residuo biológico consistente con una herida a un sujeto. El segundo hombre señaló hacia la tienda de carnada. Revisen el edificio. Se acercaron, con las armas levantadas. No eran pistolas estándar, sino algo más voluminoso con tanques adjuntos. Esos no son soldados, susurró Oliver. Son especialistas en recuperación. ¿Recuperación? La voz de Grant era apenas audible. ¿Quieren capturar esas cosas? Claro que sí, respondió Oliver. Ellos las crearon. La puerta principal de la tienda se abrió. Los pasos se movieron metódicamente por el espacio. Se detectan múltiples biofirmas humanas, anunció la voz de la mujer. ¿Presencia reciente? ¿Qué tan reciente? Una pausa. Actual. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración, con el corazón latiendo en mi pecho. Revisa el cuarto trasero, ordenó la mujer. Nos pegamos a la pared, más profundamente en las sombras. Oliver sacó su pistola, aunque sabía que sería de poca utilidad contra su equipo táctico. La puerta del almacén comenzó a abrirse. Oliver levantó su arma. Un estruendo desde el exterior nos paralizó a todos. Luego gritos, múltiples voces que se cortaron de repente. Sujetos detectados, la voz de la mujer era urgente. Múltiples firmas que se acercan rápidamente desde la orilla. La puerta del almacén fue abandonada mientras el equipo se apresuraba de vuelta hacia la entrada. A través de la rendija, pude verlos reagrupándose, levantando sus armas especializadas. Nos siguieron río arriba, dijo el primer hombre. No, respondió la mujer, revisando su dispositivo. Estos son sujetos diferentes. Variantes del grupo C, a juzgar por la firma. ¿Hay diferentes tipos? El horror en la voz del segundo hombre era evidente. Un chillido partió el aire, similar a los sonidos que habíamos escuchado en Riewood, pero más profundo, más gutural. El equipo de Meridian se posicionó cerca de la entrada, mirando hacia afuera. Recuerden, solo medidas no letales, ordenó la mujer. La corporación quiere que sean recuperados intactos. Otro chillido, más cerca ahora. A través de las ventanas, vislumbré movimiento. Algo más grande que las criaturas que habíamos encontrado, moviéndose con un paso diferente, no cuadrúpedo sino bípedo, encorvado. La primera criatura se estrelló a través de la ventana en una explosión de vidrio. Era similar a lo que habíamos visto antes, pero diferente, más grande, con un torso más humanoide encima de unas poderosas extremidades traseras. Su boca todavía se dividía en 4 direcciones, pero ahora podía ver ojos, 6 de ellos, dispuestos en un círculo alrededor de su cabeza. El equipo de Meridian abrió fuego. Sus armas no descargaron balas, sino una especie de redes cargadas eléctricamente que se expandieron en el aire. La primera red atrapó a la criatura, envolviéndola. Chilló de rabia, forcejeando contra la restricción. 2 criaturas más irrumpieron por otras ventanas. El equipo se giró para enfrentarlas, pero se movían demasiado rápido. Uno de los hombres gritó cuando una criatura lo agarró, con las mandíbulas cerrándose sobre su hombro. La mujer disparó, atrapando a la criatura en una red, pero el daño ya estaba hecho. El hombre cayó, con sangre saliendo de la herida. La tercera criatura evadió el disparo del hombre restante y se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Sus gritos fueron afortunadamente breves. La mujer retrocedió hacia nosotros, disparando su última red a la criatura que avanzaba hacia ella. Falló. La criatura se abalanzó. Ella desapareció debajo de ella, su grito cortándose con un gorgoteo húmedo. «Tenemos que movernos», susurró Oliver. «Ahora, mientras se están alimentando». Salimos del almacén, manteniéndonos agachados y pegados a la pared. Las criaturas estaban preocupadas con sus presas, haciendo esos horribles sonidos húmedos mientras se alimentaban. Casi habíamos llegado a la puerta cuando una de las criaturas enredadas en la red se sacudió violentamente, volteando un expositor.
Señuelos de pesca y anzuelos cayeron al suelo con un estruendo. Las 3 criaturas levantaron la vista. «¡Corran!», gritó Oliver, abandonando el sigilo. Salimos por la puerta y corrimos hacia los muelles. Detrás de nosotros, las criaturas chillaron. Una todavía estaba enredada en la red, pero las otras 2 nos persiguieron, incluyendo la que había matado a la mujer. Oliver nos estaba ralentizando, sus heridas dificultaban su movimiento. Grant y yo tomamos cada uno de sus brazos, medio llevándolo mientras corríamos. El bote de Meridian. Jadee. Es más grande, probablemente más rápido. Cambiamos de rumbo, dirigiéndonos hacia el bote patrulla en lugar de nuestra pequeña lancha a motor. Las tablas del muelle resonaron bajo nuestros pies mientras corríamos. Las criaturas nos estaban alcanzando, su extraño paso devoraba la distancia entre nosotros a una velocidad aterradora. Llegamos al bote. Salté a bordo primero, girándome para ayudar a Oliver. Grant lo empujó hacia mí, luego se giró para enfrentar a las criaturas que se aproximaban. «Grant, vamos», grité. Sacudió la cabeza. «Saca a Oliver de aquí. Les daré tiempo». Antes de que pudiera protestar, se abalanzó sobre la criatura principal, tacleándola hacia el agua con un gran chapuzón. La segunda criatura dudó momentáneamente, confundida. Oliver se subió a bordo. «Arranca el motor». Corrí hacia los controles, encontrando el encendido. El motor rugió a la vida, mucho más potente que nuestro bote más pequeño. Lo puse en reversa, alejándome del muelle mientras la criatura restante lo alcanzaba. «Grant», grité desesperadamente, escaneando el agua. No había señales de él o de la criatura que había tacleado, solo ondas en la superficie del agua. La criatura en el muelle se agachó, preparándose para saltar hacia nuestro bote en retirada. Aceleré el motor, cambiando a adelante y girando bruscamente. El bote se alejó justo cuando la criatura saltó, quedándose corta y estrellándose contra el agua. «¿Viste a Grant?», le pregunté a Oliver, todavía escaneando el río detrás de nosotros. Negó con la cabeza con gravedad. «Nos salvó». Parpadeé para contener las lágrimas, concentrándome en pilotar el bote. La embarcación de Meridian era de hecho más rápida que la nuestra anterior, cortando el agua con potentes motores. En cuestión de minutos, habíamos dejado la marina muy atrás. La cabina del bote contenía equipo de comunicación, suministros de primeros auxilios y armas, incluyendo más de las pistolas de red especializadas que el equipo había usado. Oliver examinó una mientras yo continuaba pilotando río abajo. «Redes de descarga eléctrica», dijo. «Diseñadas para capturar, no para matar». «Querían a sus creaciones de vuelta», respondí con amargura. «Lo que confirma que escaparon, no fueron liberadas». Oliver hurgó en un armario de almacenamiento, sacando una tableta. «Veamos qué más podemos aprender». Encendió el dispositivo. Pedía una contraseña. «Mierda», murmuró. «Prueba Meridian», sugerí. Lo hizo. Sin suerte. «Espera», dije, recordando lo que la mujer había dicho. «Prueba grupo C o sujeto C». Oliver escribió. La tableta se desbloqueó. «Bien», dijo, desplazándose por los archivos. «Veamos qué tenemos aquí». Mientras Oliver exploraba la tableta, yo continué pilotando río abajo. El paisaje se estaba volviendo más rural, bosques y casas de campo ocasionales en lugar de desarrollo suburbano. «Laurel», la voz de Oliver era tensa. «Necesitas ver esto». Activé el piloto automático y me uní a él. La tableta mostraba un mapa de la región con círculos concéntricos que marcaban lo que parecían ser zonas de contaminación. Riewood estaba en el centro, marcado en rojo. Nuestra posición actual estaba en una zona naranja, más allá de la cual había zonas amarillas y verdes. «Están estableciendo un perímetro de contención», dijo Oliver, señalando las marcas en el mapa. «Bloqueos militares aquí, aquí y aquí. Nadie entra ni sale». «¿Hasta dónde se extiende?» 80 kilómetros en cada dirección desde Meridian Research. Estudié el mapa. «Así que todavía estamos bien adentro de la cuarentena». «Sí, pero esa no es la peor parte».
Oliver cambió a un archivo diferente, un informe de incidente. Según esto, hay 4 tipos diferentes de estas criaturas. Lo que ellos llaman grupos de sujetos, A, B, C y D. Encontramos el grupo A en Rie Wood, los cazadores cuadrúpedos más pequeños. El grupo C son los más grandes que acabamos de ver. ¿Qué son B y D? La expresión de Oliver era sombría. El grupo B son infiltrados. Se ven humanos hasta que se alimentan. El grupo D hizo una pausa. No dicen mucho sobre el grupo D, excepto que no se logró la contención completa y que representan una amenaza de nivel 1 para la extinción. Un escalofrío me recorrió. ¿Nivel de extinción? ¿Qué demonios estaban haciendo en Meridian? Aparentemente, jugando a ser Dios, Oliver continuó leyendo. Estos no son solo depredadores diseñados. Se les describe como entidades hibridadas que incorporan material genético no terrestre. ¿No terrestre? Lo miré fijamente. ¿Como un extraterrestre? Eso es lo que parece. Se desplazó por más archivos. Hay referencias a la muestra recuperada de un sitio de impacto de meteorito en el Ártico. Han estado experimentando con ella durante años. Las implicaciones eran asombrosas. Meridian no solo había creado monstruos, habían estado jugando con algo genuinamente alienígena, algo que claramente no entendían. ¿Cómo los matamos? Pregunté, centrándome en lo práctico. Oliver buscó en más archivos. Las armas convencionales parecen ser efectivas contra los grupos A y C, aunque C requiere mayor potencia de fuego. El grupo B es vulnerable cuando se alimenta. En cuanto al grupo D, levantó la vista. Solo dice, armas convencionales ineficaces, se recomiendan medidas térmicas extremas. ¿Quemarlos? Traduje. Asintió. El fuego parece ser la única forma segura. Una notificación apareció en la pantalla de la tableta, una transmisión entrante. Oliver dudó, luego la aceptó. Una voz llenó la cabina. Equipo de recuperación Meridian hecho, reporten su estado. Oliver y yo intercambiamos miradas. Me hizo un gesto para que continuara pilotando mientras él se encargaba de la comunicación. Aquí hecho, dijo, adoptando un tono profesional. Encontramos sujetos del grupo C en la marina. Miembros del equipo caídos. Estoy persiguiendo a sujetos que se mueven río abajo. Una pausa. Identifíquese y dé su autorización de seguridad. Oliver pensó rápidamente. Dr. Reeves, autorización Índigo 7. Otra pausa, más larga esta vez. El Dr. Reeves no está asignado al equipo hecho. Identifíquese de inmediato. Oliver cortó la transmisión. Hasta ahí llegamos, dije. Ahora sabrán que tenemos su bote. Lo que significa que nos estarán buscando. Oliver revisó el mapa de nuevo. Necesitamos pasar el perímetro antes de que lo cierren por completo. La tableta sonó con un mensaje entrante, un archivo de video. Oliver lo abrió. La pantalla mostraba a un hombre en una bata de laboratorio, con el rostro demacrado. Soy el Dr. Daniel Kerr, jefe de investigación de Meridian Research. Si estás viendo esto, la contención ha fallado y los sujetos del grupo D probablemente han violado el aislamiento. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente angustiado. Lo que hemos hecho, lo que he hecho, no puedo justificarlo. Pensamos que estábamos avanzando a la humanidad, creando la siguiente etapa de la evolución al incorporar las propiedades adaptativas de la muestra. No entendíamos con lo que estábamos lidiando. El video continuó, el científico cada vez más agitado. Las criaturas que has encontrado, los grupos A, B y C, son solo las etapas iniciales, prototipos. El grupo D representa la integración completa del material genético de la muestra. Son inteligentes. Se adaptan. Aprenden. Y tienen hambre. Se inclinó más cerca de la cámara. Nunca debieron haber salido de las instalaciones. La violación fue deliberada, un sabotaje interno. Alguien quería que esto sucediera. El Dr. Kerr miró por encima del hombro, nervioso, luego de vuelta a la cámara. Hay un mecanismo de seguridad, una vulnerabilidad diseñada en todos los sujetos como precaución. Su estructura celular es inestable a temperaturas extremas, pero,
más importante aún, dependen de una frecuencia específica para la coordinación. Interrumpe esa frecuencia y su inteligencia colectiva se fragmenta. Golpeo un teclado. Estoy adjuntando los datos de frecuencia y los protocolos de interrupción. Esto no los matará, pero los desorientará, los hará vulnerables. El video terminó abruptamente. Oliver abrió de inmediato los archivos adjuntos. Interrupción de frecuencia, murmuró. Es por eso que estaban desorientados cuando cortamos la energía en tu apartamento. Los sistemas eléctricos generan frecuencias de fondo que usan para la navegación. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Tal vez. Oliver examinó los datos. Necesitaríamos generar una contrafrecuencia con suficiente amplitud. Este bote podría tener algo que podamos usar. Comenzó a buscar en los armarios de equipos mientras yo continuaba pilotando. El río se había ensanchado, fluyendo más rápidamente ahora. Según el mapa, nos acercábamos a una pequeña ciudad, la última antes del bloqueo militar. Mira, señalé hacia adelante. Humo se elevaba desde la ciudad, penachos oscuros contra el cielo de la mañana. Ya han llegado, dijo Oliver con gravedad. A medida que nos acercábamos, pudimos ver la destrucción a lo largo de la orilla, edificios quemados, vehículos volcados. No había señales de movimiento, humano o de otro tipo. Tenemos que rodearla, dije, dirigiéndome hacia la orilla opuesta. Espera, señaló Oliver. El bloqueo estará en las carreteras principales. Necesitamos transporte una vez que dejemos el río. Esta podría ser nuestra única oportunidad. No me gustaba la idea, pero tenía razón. Necesitábamos un vehículo si queríamos pasar el perímetro. Entrar y salir rápido, acepté de mala gana. Solo el tiempo suficiente para encontrar un coche con las llaves. Guié el bote hacia un pequeño muelle en el borde de la ciudad. La zona parecía desierta. Los edificios más cercanos, oscuros y silenciosos. Apagué el motor mientras nos acercábamos, dejando que el bote chocara suavemente contra la estructura de madera. Aseguramos el bote y reunimos lo que necesitábamos: una de las pistolas de red para Oliver, una pistola convencional que había encontrado en un armario para mí, la tableta con su información crucial y suministros básicos. Oliver se movía mejor ahora, los analgésicos que había encontrado en el botiquín de primeros auxilios aliviaban lo peor de su dolor. Nos movimos con cautela desde el muelle hacia la calle más cercana. El pueblo era pequeño, solo unas pocas carreteras principales con tiendas y pequeños negocios. Varios coches eran visibles, algunos con las puertas colgando abiertas. Gasolinera al final de la calle, señaló Oliver. Buen lugar para encontrar un vehículo con las llaves. Nos quedamos cerca de los edificios, moviéndonos de sombra en sombra. El pueblo estaba extrañamente tranquilo, ni pájaros, ni insectos, ni viento, solo el crepitar de incendios distantes. La gasolinera apareció a la vista, un pequeño establecimiento rural con 2 bombas y una tienda de conveniencia. Una camioneta estaba estacionada cerca de las bombas, con la puerta del conductor abierta. Revisa la camioneta, dijo Oliver. Yo vigilaré nuestra espalda. Me acerqué al vehículo con cautela. Las llaves estaban en el encendido. El asiento estaba manchado con algo oscuro en lo que traté de no pensar demasiado. Revisé el indicador de combustible, medio lleno. Suficiente para llevarnos al perímetro, al menos. Tenemos transporte, llamé en voz baja a Oliver. Asintió, todavía escaneando nuestro entorno. Vámonos. Un estruendo desde el interior de la tienda de conveniencia nos paralizó a ambos. Algo se movía dentro. Podía ver sombras a través de las ventanas. De vuelta a la camioneta, susurró Oliver. Lentamente. Retrocedimos paso a paso. Casi había llegado a la puerta del conductor cuando la ventana delantera de la tienda de conveniencia se hizo añicos. Una criatura irrumpió. No uno de los cazadores cuadrúpedos de Riewood, ni uno de los bípedos de la marina. Este era diferente. Se puso de pie, completamente erguido sobre 2 piernas, su cuerpo casi humano en proporción, pero incorrecto en cada detalle. Su piel era un mosaico de texturas, escamas, pelo, algo parecido a quitina en algunos lugares.
Múltiples extremidades se extendían desde su torso, no solo brazos sino apéndices similares a tentáculos que se retorcían de forma independiente. Su cabeza albergaba características de múltiples especies, ojos compuestos como los de un insecto, una mandíbula de vertebrado, fosas sensoriales como las de una serpiente. Grupo D, respiró Oliver. La cabeza de la criatura se giró hacia nosotros. No hizo ningún sonido, pero sentí algo, una presión en mi mente, una presencia rozando mis pensamientos. Es psíquico, jadeé, agarrándome la cabeza. Puedo sentir que está buscando. Oliver levantó la pistola de red y disparó. La red eléctrica se expandió en el aire, envolviendo a la criatura, pero a diferencia de los sujetos del grupo C en la marina, esta no se sacudió ni chilló. Simplemente se quedó allí, mirando la red con lo que parecía ser curiosidad. Luego, con movimientos deliberados, agarró la red con sus múltiples extremidades y la destrozó. La camioneta, ahora. Oliver cambió a su pistola convencional y disparó 3 tiros a la criatura. Las balas la golpearon, haciendo que se tambaleara ligeramente, pero se recuperó casi al instante, las heridas se cerraron ante nuestros ojos. Corrimos hacia la camioneta. Salté al asiento del conductor mientras Oliver la rodeaba hacia el lado del pasajero, continuando disparando a la criatura para frenar su avance. Giré la llave. El motor rugió a la vida. Oliver saltó a mi lado, cerrando la puerta de golpe. «Vete», gritó. Pisé el acelerador. La camioneta se disparó hacia adelante, los neumáticos chirriando. En el espejo retrovisor, vi a la criatura parada en medio de la calle, observando nuestra retirada. No hizo ningún intento de perseguirnos. ¿Por qué no nos está siguiendo?, pregunté, sin disminuir la velocidad. Oliver revisó el espejo lateral. No lo sé, pero no me gusta. Corrimos por el pueblo vacío, siguiendo las señales hacia la autopista. Según el mapa de la tableta, el bloqueo militar estaría a unos 32 kilómetros más adelante, donde la carretera principal cruzaba el perímetro de cuarentena. Necesitamos un plan para el bloqueo, dije. No nos dejarán pasar sin más. Oliver estudió el mapa. Hay una carretera de servicio aquí, a unos 8 kilómetros antes del bloqueo principal. Se utiliza para el acceso de mantenimiento a las líneas eléctricas. Cruza el perímetro donde probablemente haya menos seguridad. Menos, pero no nula, señalé. Nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. Oliver hizo una mueca, ajustando su posición. Sus vendajes estaban sangrando de nuevo, el esfuerzo reabrió sus heridas. Llegamos a la autopista, incorporándonos a carriles vacíos. Coches abandonados estaban esparcidos a lo largo de la carretera, algunos mostrando signos de violencia, ventanas rotas, puertas manchadas de sangre. Mantuvimos nuestra velocidad, empujando la camioneta lo más rápido que pudimos. 8 kilómetros pasaron en un silencio intenso, 16 kilómetros. Algo no está bien, dijo Oliver de repente. No hemos visto ninguna de las criaturas desde que salimos del pueblo. Había estado pensando lo mismo. Quizás no se han extendido tan lejos todavía, o tal vez están siendo contenidas en otro lugar. Revisó la tableta de nuevo. Según esto, los sujetos del grupo D demuestran estrategias de caza coordinadas. Arrean a la presa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que nos están arriando? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con a dónde vamos. Nos acercamos a una señal de autopista, punto de control militar por delante. Prepárese para detenerse. La carretera de servicio debería aparecer a la derecha, dijo Oliver, estudiando el mapa. Disminuí la velocidad, buscando el desvío. Rodeamos una curva y allí estaba, un camino de grava que se adentraba en los árboles, marcado solo por una pequeña señal que indicaba el acceso a los servicios públicos. Giré por él, la camioneta rebotando sobre la superficie irregular. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, pasando ocasionalmente postes de servicios públicos y estaciones de transformadores. ¿Qué tan lejos del perímetro?, pregunté. Unos 5 kilómetros a lo largo de este camino. Continuamos en silencio, los árboles presionando cerca a cada lado. La grava finalmente dio paso a la tierra,
el camino se estrechó aún más. «Detente», dijo Oliver de repente. Pisé los frenos. «¿Qué pasa?», señaló hacia adelante. El camino bajaba a un pequeño valle, cruzando un puente de hormigón sobre un arroyo estrecho. En el otro lado del puente, había un vehículo militar y 2 soldados que custodiaban un punto de control. «Hasta aquí la parte del cruce sin vigilancia», murmuré. «Necesitamos acercarnos a esto con cuidado», dijo Oliver. «Tienen órdenes de contener, no de rescatar». «¿Cuál es nuestro plan?». Oliver pensó por un momento. «Tenemos la tableta de Meridian. Información sobre lo que sucedió, sobre las criaturas. Eso es valioso. Podemos usarlo como moneda de cambio». Asentí. No era un gran plan, pero era todo lo que teníamos. «Conduce lentamente», ordenó Oliver. «Con las manos visibles. Déjame hablar a mí». Puse la camioneta en marcha y avancé hacia el punto de control a paso de tortuga. Los soldados nos notaron acercándonos. Levantaron sus rifles, tomando posiciones defensivas. Nos detuvimos a unos 15 metros del puente. Uno de los soldados dio un paso adelante, con el arma apuntándonos. «Esta es un área restringida», gritó. «De la vuelta de inmediato». Oliver bajó su ventana, manteniendo sus manos visibles. «Tenemos información crítica sobre la violación de Meridian. Información que sus comandantes necesitan». El soldado no bajó su arma. «Salgan del vehículo lentamente, con las manos en alto». Cumplimos, saliendo con cuidado con las manos levantadas. El segundo soldado se acercó con cautela, con el rifle listo. «Escapamos de Riewood», explicó Oliver. «Tenemos una tableta de Meridian con información clasificada sobre el brote, sobre lo que realmente son esas criaturas». El primer soldado dudó. «Quédense donde están. El sargento Phillips los revisará para detectar una infección». El segundo soldado, Phillips, se acercó con un dispositivo de mano similar al que había usado el equipo de Meridian. Escaneó a Oliver primero, luego a mí. «Están limpios», informó. «No hay rastros de contaminación». El primer soldado bajó su rifle ligeramente. «¿Qué información tienen?». Oliver lentamente metió la mano en su chaqueta, sacando la tableta. «Todo. Lo que son, de dónde vinieron, cómo podrían ser detenidas». El soldado lo consideró, luego asintió. «Vengan con nosotros. El comandante querrá ver esto». Los seguimos hasta su vehículo, un Humvee militar estacionado en el otro lado del puente. Mientras cruzábamos, noté algo extraño en el arroyo de abajo. El agua estaba antinaturalmente quieta, casi estancada. Phillips abrió la puerta trasera del Humvee. «Suban. Los llevaremos al puesto de mando avanzado». Justo cuando Oliver estaba a punto de entrar, un sonido nos alcanzó, un ruido húmedo y deslizante desde debajo del puente. Los soldados se paralizaron. «¿Qué fue eso?», susurró el primer soldado. Antes de que alguien pudiera responder, algo explotó desde el arroyo, un tentáculo masivo que se envolvió alrededor de Phillips, tirando de él por el lado del puente en un instante. Su grito se cortó con un chapuzón. «Contacto», gritó el primer soldado, levantando su rifle. Disparó una ráfaga al agua, luego tecleó en su radio. «Punto de control 7, solicitando refuerzos inmediatos. Tenemos contacto hostil». Más tentáculos surgieron desde abajo, envolviéndose alrededor de los soportes del puente. Toda la estructura se estremeció. «Suban al Humvee», gritó Oliver, empujándome hacia el vehículo. El soldado continuó disparando mientras nos metíamos en el Humvee. Oliver se deslizó detrás del volante, encontrando las llaves todavía en el encendido. «¿Vamos?», llamó al soldado. El hombre retrocedió hacia nosotros, todavía disparando a la masa retorcida que ahora emergía del arroyo. No eran solo tentáculos. Un cuerpo masivo se estaba levantando, una fusión de pesadilla de características acuáticas y terrestres. Múltiples ojos parpadearon desde una cabeza bulbosa, enfocándose en el soldado. Se giró para correr, pero un tentáculo salió disparado, envolviéndose alrededor de su pierna. Cayó, agarrándose al suelo mientras era arrastrado hacia atrás. Oliver aceleró el motor,
el Umbee se tambaleó hacia adelante. Lo balanceó, colocándose al lado del soldado caído. Me incliné, agarrando la mano extendida del hombre. Por un momento, estuvimos en un tira y afloja con la criatura, el soldado suspendido entre nosotros. Luego, con un sonido repugnante, el hombre fue partido por la mitad a la altura de la cintura. Caí de vuelta en el Umbee, todavía agarrando su mano y brazo, mientras el resto de él desaparecía por el borde del puente. Oliver pisó el acelerador. El Umbee se disparó hacia adelante mientras el puente comenzaba a colapsar detrás de nosotros. La masa masiva de la criatura se levantaba aún más del agua. ¿Qué demonios fue eso?, grité, todavía sosteniendo el brazo amputado. Grupo D, respondió Oliver con gravedad, empujando el vehículo a sus límites. La tableta mencionó variantes acuáticas. Finalmente solté el brazo, dejando que cayera al suelo del Umbee. Mis manos estaban cubiertas de sangre. Me las limpié frenéticamente en el asiento. La carretera de adelante se ensanchó, lo que llevó a un claro más grande donde varios vehículos militares estaban estacionados alrededor de estructuras temporales, el puesto de mando avanzado. Los soldados se movieron rápidamente, respondiendo a la alarma del punto de control. Oliver frenó bruscamente, el Umbee derrapó hasta detenerse. Un grupo de soldados nos rodeó de inmediato, con las armas levantadas. El puente se ha ido, gritó Oliver a través de la ventana. Una de esas cosas se llevó a sus hombres. Un oficial se abrió paso a través del círculo de soldados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? Estábamos en el punto de control cuando sucedió, expliqué. Tenemos información sobre estas criaturas. Información crítica. Levanté la tableta. El oficial nos estudió por un momento, luego asintió a sus hombres. Asegúrenlos, revísenlos para detectar una infección. Fuimos sacados del vehículo y escaneados con dispositivos de detección. Una vez autorizados, fuimos escoltados a la carpa más grande, donde se había establecido un centro de mando improvisado. En el interior, los oficiales se agrupaban alrededor de mapas y equipos de comunicación. Una gran pantalla mostraba la zona de cuarentena con marcadores que indicaban las ubicaciones de los incidentes. El oficial que nos había recibido afuera se acercó a una figura militar de alto rango, un coronel a juzgar por su insignia. Señor, estos civiles vinieron del punto de control 7. Afirman tener información sobre los organismos. El coronel se volvió hacia nosotros. ¿Qué saben? Oliver sostuvo la tableta. Todo. Lo que son, de dónde vinieron, cómo podrían ser detenidos. El coronel tomó el dispositivo, examinándolo. Esto es propiedad de Meridian. ¿Cómo lo obtuvieron? Su equipo de recuperación fue asesinado, expliqué. Tomamos su bote y encontramos la tableta a bordo. El coronel le entregó la tableta a un oficial técnico. Verifique esto. Mientras examinaban los datos, una conmoción se levantó afuera, gritos, luego disparos. Informe. Ladró el coronel en su radio. Contacto en el perímetro, llegó la respuesta de pánico. Múltiples sujetos se acercan desde el norte y el este. Se están coordinando, señor. Flanqueando nuestras posiciones. El rostro del coronel se endureció. Estaciones de batalla. Defensa de perímetro completa. Se dirigió a nosotros. Si tienen información que pueda ayudarnos a combatir estas cosas, ahora es el momento. Oliver dio un paso adelante. La tableta contiene datos de frecuencia. Las criaturas usan frecuencias electromagnéticas específicas para la coordinación. Interrumpan esas frecuencias y perturbarán su inteligencia colectiva. El oficial técnico levantó la vista de la tableta. Tiene razón, señor. Hay información detallada aquí sobre la generación de contrafrecuencias. ¿Podemos usarla?, exigió el coronel. Sí, señor. Tenemos equipo que se puede modificar para transmitir la contrafrecuencia, pero tardará en configurarse y el alcance será limitado. Los disparos en el exterior se intensificaron. Llegaron informes de violaciones del perímetro en múltiples frentes. ¿Qué tan limitado?, preguntó el coronel. 1,5 kilómetros, tal vez 3 a lo sumo. El coronel lo consideró.
No es suficiente para proteger todo el perímetro, pero sí para crear un corredor. Se volvió hacia sus oficiales. Centren nuestras defensas, creen un embudo que conduzca al punto de evacuación. Usaremos el disruptor para despejar un camino. Miró a Oliver y a mí. Ustedes dos vienen con nosotros. Esa información es demasiado valiosa para perderla si esta posición cae. El oficial técnico y su equipo se pusieron a trabajar modificando el equipo de comunicaciones para generar la contrafrecuencia. Afuera, la batalla se intensificó. Pude escuchar los chillidos distintivos de los sujetos del grupo A, los rugidos más profundos del grupo C y otros sonidos que no pude identificar. Un soldado irrumpió en la carpa. Señor, tenemos una visión de sujetos del grupo D están coordinando a los demás, usándolos como tropas de choque. La cara del coronel se endureció. ¿Cuánto tiempo hasta que el disruptor esté listo? 5 minutos, señor, respondió el oficial técnico. Puede que no tengamos 5 minutos. Prepárense para la evacuación. Prioridad, protocolo alfa. Los soldados se apresuraron a reunir equipo y datos esenciales. A Oliver y a mí nos dieron chalecos tácticos y cascos. Mis manos temblaban mientras me abrochaba las correas. La realidad de nuestra situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. Disruptor en línea, señor, gritó el oficial técnico. Transmitiendo contrafrecuencia ahora. Un agudo zumbido llenó el aire, justo al borde de la audición. Hice una mueca ante el sonido, pero me obligué a concentrarme. Efecto confirmado, gritó un soldado a través de la radio. Los más pequeños están desorientados. Están rompiendo la formación, atacándose entre sí. El coronel asintió con gravedad. Esta es nuestra oportunidad. Muévanse. Plan de evacuación Charlie. Mantengan la transmisión del disruptor a toda costa. Salimos de la carpa hacia el caos. El perímetro del puesto de mando era un campo de batalla. Los soldados disparaban a las criaturas que intentaban romper la línea defensiva. Los cazadores cuadrúpedos más pequeños del grupo atropezaban sin rumbo, algunos atacándose entre sí en la confusión. Los bípedos más grandes del grupo C estaban menos afectados, pero claramente desorientados. Pero más allá de ellos, manteniéndose fuera del alcance del efecto del disruptor, pude ver a las entidades del grupo D se quedaron observando, adaptándose. Sus cuerpos cambiaban sutilmente, las características se reorganizaban como si trataran de ajustarse a la contrafrecuencia. Están aprendiendo, dijo Oliver, notando lo mismo. La interrupción no funcionará por mucho tiempo. El coronel nos condujo a un convoy de vehículos, transportes blindados y UMVs, reabastecidos y listos para partir. Ustedes dos conmigo, ordenó, señalando el vehículo principal. Subimos a la parte trasera del UMV. El oficial técnico se unió a nosotros, llevando el dispositivo disruptor portátil que había improvisado. El coronel tomó el asiento del pasajero delantero con un sargento experimentado conduciendo. Todas las unidades, prepárense para moverse, ordenó el coronel por su radio. Mantengan una formación cerrada. Sigan al vehículo principal exactamente. El convoy se puso en movimiento, abriéndose paso a través de un hueco en el perímetro donde las criaturas confundidas eran más fáciles de despachar. Los soldados disparaban continuamente, abriendo un camino a través de los depredadores más pequeños. La contrafrecuencia está funcionando, dijo el oficial técnico, monitoreando su equipo. Pero estoy detectando una adaptación en los sujetos del grupo D están modificando su propia frecuencia para compensar. ¿Cuánto tiempo seguirá siendo efectiva la interrupción?, preguntó el coronel. Minutos, a lo sumo. Se adaptan rápido, más rápido de lo esperado. Afuera, pude ver a las entidades del grupo D comenzando a moverse en paralelo a nuestro convoy, manteniendo su distancia pero claramente siguiéndonos. Nos están arriando de nuevo, dijo Oliver en voz baja, usando a los más pequeños como carne de cañón mientras evalúan nuestras capacidades. El convoy aceleró a medida que llegamos a un tramo más despejado de la carretera. Detrás de nosotros, el puesto de mando estaba siendo invadido, los soldados restantes proporcionaban fuego de cobertura para nuestra escapada.
Traté de no pensar en los hombres y mujeres que estábamos dejando atrás. ¿A dónde vamos?, le pregunté al coronel. Punto de extracción Delta, respondió sin girarse. A 32 kilómetros más adelante. Tenemos apoyo aéreo en espera para evacuar al personal y los datos críticos. ¿Qué pasa con todos los demás?, exigí. No se puede dar por perdida toda la región. El rostro del coronel era una máscara. Esta situación ha sido clasificada como un escenario de contención de clase 1. La prioridad es evitar la propagación más allá de la zona de cuarentena. ¿Y la gente dentro de la zona?, preguntó Oliver. Pérdidas aceptables, según el mando. La voz del coronel era plana, pero detecté un indicio de disgusto. No estoy de acuerdo, pero esas son mis órdenes. El oficial técnico de repente se puso derecho. Señor, los sujetos del grupo D están convergiendo. Se están ajustando más rápido de lo previsto. A través de la ventana, vi a las entidades del grupo D moviéndose con un propósito ahora, ya no ralentizadas por el disruptor. Nos estaban alcanzando, usando características del terreno para ir en paralelo a nuestra ruta. ¿Puedes modificar la contrafrecuencia?, preguntó el coronel. Lo estoy intentando, pero se adaptan tan rápido como puedo cambiarla. Los dedos del oficial volaban sobre su equipo. Están aprendiendo exponencialmente. El convoy rodeó una curva en el camino. Por delante yacía un amplio valle con un río que lo atravesaba. En el otro lado, se había establecido una zona de aterrizaje improvisada, varios helicópteros esperando con los rotores girando. Ahí está el punto de extracción, dijo el coronel. Abran paso hasta la zona de aterrizaje. A medida que descendíamos al valle, una vista horrible nos recibió. El río de adelante estaba revuelto, no con agua, sino con criaturas. Cientos de ellas. Los grupos A, B y C se habían reunido en el cruce del río. Es una trampa, se dio cuenta Oliver. Sabían a dónde íbamos. El convoy se detuvo bruscamente. El coronel agarró su radio. Todas las unidades, posiciones defensivas. Prepárense para un intento de avance. Los soldados salieron de los transportes, estableciendo un perímetro. El efecto del disruptor era ahora mínimo, las criaturas se habían adaptado a su frecuencia. Necesitamos un nuevo plan, dije, buscando cualquier hueco en la masa de criaturas. El coronel estudió la situación. Luego señaló una cresta estrecha que se extendía a lo largo de la pared del valle. Allí. Es demasiado estrecho para vehículos, pero el tráfico a pie podría llegar al punto de aterrizaje. Oliver asintió. A las criaturas más pequeñas podría costarles seguirnos en el camino estrecho. Y nos da una posición defendible, agregó el coronel. Un enfoque de un solo sentido. Tomó su decisión. Todas las unidades, abandonen los vehículos. Procederemos a pie hasta el punto de extracción a través de la cresta oriental. Personal y datos esenciales solamente. Todos los demás, proporcionen fuego de cobertura. La sombría realidad de su orden se asentó sobre el convoy. La mayoría de estos soldados no lo lograrían. Estaban siendo sacrificados para asegurar que la información llegara a un lugar seguro. Abandonamos el UMB, el oficial técnico aferrándose al dispositivo disruptor. El coronel seleccionó un equipo de 12 soldados para acompañarnos, dejando al resto atrás para cubrir nuestra escapada. Cuando dé la señal, corran hacia el sendero, ordenó el coronel, señalando un camino estrecho que subía a la cresta. No se detengan por nada. El equipo de cobertura se preparó, montando ametralladoras y posicionándose para proporcionar la máxima supresión de fuego. 3, 2, 1, váyanse, gritó el coronel. El mundo explotó en ruido cuando el equipo de cobertura abrió fuego. Corrimos, esprintando a través de terreno abierto hacia el sendero. Las criaturas chillaron mientras las balas las atravesaban, pero por cada una que caía, 2 más tomaban su lugar. Llegamos al sendero y comenzamos a subir. El camino era empinado y estrecho, apenas lo suficientemente ancho para el movimiento en fila india. Detrás de nosotros, los sonidos de los disparos comenzaron a disminuir a medida que el equipo de cobertura era gradualmente abrumado.
El camino de la cresta serpenteaba a lo largo de la pared del valle, proporcionando una vista clara del horror de abajo. Los vehículos del convoy estaban siendo destrozados, el equipo de cobertura luchando hasta el último hombre. Las criaturas pululaban sobre todo, una masa revuelta de garras y dientes. «Sigan moviéndose», instó el coronel. «Su sacrificio no será en vano si sacamos esta información». Continuamos por la cresta. Los helicópteros ahora eran visibles en el otro lado del valle. Estaban a quizás 800 metros de distancia, pero el camino serpenteaba considerablemente, haciendo que la distancia real fuera mucho mayor. Oliver tropezó, sus heridas finalmente pasando factura. Lo atrapé antes de que cayera. «Los estoy retrasando», jadeó, sus vendajes ahora empapados en sangre. «No va a pasar», dije con firmeza, pasando su brazo por mi hombro. «Comenzamos esto juntos, lo terminamos juntos». El oficial técnico miró hacia atrás. «Nos están siguiendo. Los más pequeños pueden manejar el sendero después de todo». El coronel ordenó a 2 soldados que se quedaran en la retaguardia. «Reténganlos el mayor tiempo que puedan. El resto de nosotros avanzamos». Los 2 hombres asintieron con gravedad, tomando posiciones en una curva estrecha en el camino. Continuamos, el sonido de los disparos estallando detrás de nosotros. Momentos después, el camino descendió ligeramente, luego se dividió alrededor de una gran roca. Cuando la rodeamos, un infiltrado del grupo B se abalanzó desde su escondite. Parecía humano hasta el momento del ataque, cuando su rostro se abrió para revelar filas de dientes de aguja. El soldado al frente de nuestro grupo gritó cuando la criatura lo agarró, ambos cayendo por el camino y por la ladera rocosa. El coronel disparó su pistola, pero era demasiado tarde para el soldado. «Están por delante de nosotros también», se dio cuenta el coronel. «Más rápido». Avanzamos, ahora éramos 9 personas, el coronel, el oficial técnico, Oliver y yo, y 5 soldados. Los disparos de nuestra retaguardia se habían detenido. El camino se ensanchó a medida que nos acercábamos al otro lado del valle. Los helicópteros estaban cerca ahora, sus tripulaciones agitando frenéticamente para que nos apresuráramos. Un rugido desde adelante nos detuvo en seco. Una criatura del grupo C bloqueó el camino, su forma masiva emergió de detrás de un afloramiento. Detrás de nosotros, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. «Estamos atrapados», dijo uno de los soldados. El coronel dio un paso adelante, sacando su pistola. «Sargento técnico, lleve ese disruptor al punto de extracción. Todos los demás, les daremos tiempo». El oficial técnico parecía inseguro. «Señor, no puedo». «Es una orden», ladró el coronel. «La información debe pasar. Ustedes 3, vayan con él», señaló a Oliver, a mí y a un soldado. Quise protestar, pero Oliver me apretó el brazo. «Tiene razón», dijo en voz baja. «La información es lo que importa ahora». El coronel y sus hombres restantes abrieron fuego contra la criatura del grupo C que bloqueaba nuestro camino. Chilló y retrocedió, dándonos una abertura. «Ahora», gritó el coronel. Corrimos, el oficial técnico a la cabeza con el soldado siguiéndolo de cerca. Oliver y yo nos quedamos en la retaguardia, moviéndonos tan rápido como sus heridas lo permitían. Detrás de nosotros, los disparos se intensificaron, luego comenzaron a disminuir. No miré hacia atrás. Llegamos al final del camino de la cresta, descendiendo rápidamente hacia la zona de aterrizaje. Los helicópteros estaban a 90 metros de distancia, sus tripulaciones agitándose urgentemente para que nos apuráramos. El soldado con nosotros se inclinó de repente, un tentáculo se envolvió alrededor de su pierna. Una entidad del grupo de alguna manera nos había rodeado, emergiendo de detrás de las rocas cerca de la zona de aterrizaje. El oficial técnico no se detuvo, haciendo un último sprint desesperado hacia el helicóptero más cercano. La criatura dudó, aparentemente decidiendo entre perseguirlo o terminar con el soldado caído. Eligió al disruptor. El tentáculo soltó la pierna del soldado, arremetiendo hacia el oficial técnico en su lugar. «La frecuencia», gritó Oliver. «Amplitud máxima, ahora».
El oficial técnico entendió al instante. Llevó el disruptor a la potencia máxima y lo arrojó directamente a la criatura antes de esquivar a un lado. El dispositivo golpeó a la entidad y descargó su potencia total a quemarropa. La criatura se convulsionó violentamente, su forma se onduló y distorsionó a medida que la contrafrecuencia la destrozaba con una amplitud sin precedentes. El oficial técnico llegó al helicóptero, sus manos agarrando el patín de aterrizaje mientras el piloto se elevaba, sin esperar a que subiera por completo. El soldado con el que habíamos estado cojeó detrás de ellos, pero era demasiado lento. Un enjambre de cazadores del grupo asalió de las rocas, cortándole el paso. El otro helicóptero, jadeó Oliver, señalando el segundo helicóptero que todavía estaba en el suelo. Es nuestra única oportunidad. Cambiamos de dirección, corriendo con las últimas fuerzas hacia él. El piloto nos vio venir y mantuvo los rotores girando, listo para el despegue inmediato. 20 metros, 15, 5. Llegué primero, prácticamente arrojándome a través de la puerta abierta. Me giré para ayudar a Oliver, agarrando su mano extendida mientras tropezaba en los últimos pasos. Un chillido vino de directamente detrás de él. Un cazador del grupo nos había seguido, saltando hacia su espalda. Oliver se retorció, tomando el impacto, pero logrando empujar a la criatura por un segundo crucial. Tiré con todas mis fuerzas, arrastrándolo al helicóptero mientras el piloto tiraba del colectivo. El helicóptero se tambaleó hacia arriba. La criatura volvió a saltar, con las garras atrapando el patín de aterrizaje. Comenzó a subirse hacia la puerta abierta. Oliver agarró un extintor de incendios montado en la pared de la cabina y lo balanceó con toda la fuerza que le quedaba. El recipiente de metal se conectó con la cabeza de la criatura, aturdiéndola. Perdió su agarre, cayendo al suelo mientras ganábamos altitud. La puerta se deslizó para cerrarse. Estábamos en el aire. A través de la ventana, observé cómo la zona de aterrizaje desaparecía debajo de nosotros. El oficial técnico sobreviviente se aferraba al patín del otro helicóptero mientras volaba a nuestro lado. El valle de abajo estaba lleno de criaturas, incluyendo más entidades del grupo D, convergiendo en donde habíamos estado momentos antes. Lo logramos, suspiré, incapaz de creerlo. Oliver se desplomó contra mí, sus fuerzas finalmente cediendo. La tableta, murmuró. A salvo, palmeé mi chaleco táctico donde había asegurado la tableta de Meridian. A salvo. El piloto nos miró. Nos dirigimos al comando de contención en Fort Benning. Hora estimada de llegada, 90 minutos. Hay un botiquín médico debajo del asiento si lo necesitan. Recuperé el kit y me puse a trabajar, cambiando los vendajes empapados de sangre de Oliver. Sus heridas eran peores, pero estaba vivo. Estábamos vivos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté mientras trabajaba. Los ojos de Oliver estaban pesados por el agotamiento, pero claros. Ahora saben con qué están lidiando. La interrupción de frecuencia funciona, lo demostramos. Pueden desarrollar versiones mejores, con mayores amplitudes. ¿Crees que puedan contenerla? ¿Detener a estas cosas? Se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé. Ese grupo de que vimos al final, se estaba adaptando en tiempo real, aprendiendo. Y hay más de ellos allá afuera, evolucionando con cada encuentro. El helicóptero viró, dirigiéndose hacia el sureste, lejos de la zona de cuarentena. Debajo de nosotros, el paisaje era pacífico, intacto, la gente seguía con sus vidas, sin ser consciente del horror del que acabábamos de escapar. Sin ser consciente de que un nuevo depredador había entrado en la cadena alimenticia, uno que consideraba a los humanos nada más que presas. Mi teléfono, de alguna manera, todavía funcionaba en mi bolsillo. Vibró por última vez. La alerta de emergencia que lo había comenzado todo seguía parpadeando en la pantalla. Alerta de emergencia, nadie está a salvo. No era una advertencia. Era simplemente la verdad. Oliver me apretó la mano débilmente. Pero todavía estamos luchando. Y mientras luchemos, hay esperanza. Asentí, tratando de creerlo mientras el helicóptero nos llevaba hacia lo que viniera después, dejando atrás los cotos de caza, por ahora.